En medio de nuestro proceso constituyente hemos querido mirar experiencias de procesos similares en otros países del mundo. Uno de ellos es el que ocurrió hace algunas décadas en Colombia. Vamos a estar conversando algunos detalles justamente de eso con Catalina Botero. Ella es abogada constitucionalista, decana en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes de Colombia. También ha sido relatora especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, Muy muchas bien. gracias por acompañarnos esta mañana todavía. No, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, cuéntenos cómo surge el proceso constituyente en su país hace un tiempo. Colombia tenía una constitución desde 1886 que había sufrido varias reformas, pero era una constitución que no se hacía cargo de la gran complejidad que tenía la sociedad colombiana al finales del siglo pasado, en los 90. Era una constitución hecha en un momento en el cual había muchas guerras civiles internas, lo que nosotros llamamos, sí, las guerras, digamos, intestinas entre distintos estados y que se centró en la defensa de la autoridad y en el ejercicio del poder y relegó la defensa de los derechos eh, como a un segundo plano. Lo más importante era que el Estado lograra consolidarse con un gran Estado nacional, con unas autoridades fuertes y poderosas, pero las personas, los seres humanos, las libertades, sus derechos estaban relegados a un segundo plano. Lo que pasó en Colombia a finales del siglo pasado fue dramático porque las mafias eh, literalmente se tomaron una parte muy importante de la institucionalidad. Había bombas del narcotráfico en las ciudades, la guerra interna, digamos, el conflicto interno en Colombia era brutal en los campos, se recrudeció enormemente. Hubo un proceso muy doloroso de exterminio literal de un partido político. Asesinaron a varios precandidatos que podían ser como la gran ruptura institucional para reformar el Estado y lograr nuevamente hacerse cargo de esa situación tan difícil. Y entonces había un bloqueo institucional, un total bloqueo institucional. Y en ese momento el movimiento estudiantil que es un movimiento estudiantil muy particular porque es un movimiento estudiantil en donde cabían todas las opciones políticas. Había Usted, personas, perdón, usted era parte de ese movimiento en sí, ese momento. yo era parte de ese movimiento de una universidad privada, de élite, pero que además no solía trabajar conjuntamente con otras universidades. Y resulta que eso es un movimiento que se integró con personas reincorporadas de otras guerrillas que se habían reincorporado a la vida civil, con anarquistas de ciertas universidades, movimientos, digamos, que solían protestar de una manera en la cual otras universidades no protestaban, ¿no? Mm, Con personas del Opus Dei, de universidades muy cristianas, con personas de universidades profundamente conservadoras, con liberales, como mi universidad es una universidad muy liberal y muy abierta, digamos, de pensamiento abierto. Entonces, todas las fracciones políticas, por una vez en un país totalmente polarizado, que llevaba muchos años de conflicto armado, todos los estudiantes de las distintas opciones políticas dijimos, tenemos que apostarle a una nueva constitución, tenemos que hacer una reforma institucional integral, pero tiene que caber todo el mundo. ¿Y Tiene cómo que caber. canalizaron, perdón, cómo canalizaron eso? Le pregunto porque nosotros estamos pasando por un momento complejo, con mucha polarización, tuvimos episodios de mucha violencia antes de la pandemia también. ¿Cómo canalizar esa energía, como dice, que quepan desde los más de derecha, de izquierda, liberales, centro, todos? Pues lo que nosotros en ese momento entendimos de manera, a mí me parece que muy lúcida, es que el proceso de estigmatización de los distintos sectores no nos había conducido a nada, había conducido al bloqueo institucional, que Mm. necesitábamos diseñar una constitución que fuera una constitución con la que todo el mundo se sintiera tranquilo, unas reglas del juego que lograran ser útiles para que quien estuviera en el gobierno pudiera ejercer el gobierno, ejercer las facultades de gobierno, pero que le diera una enorme tranquilidad a quien estuviera en la oposición. O sea, unas reglas del juego que le permitieran a todas las personas, a todas las fracciones, lograr articularse en un proyecto colectivo de país. Y luego el resto se definía en las elecciones.
que no hay que poner en la Constitución el proyecto de país. Lo que le había pasado a Colombia durante toda su historia constitucional es que cada vez que una fracción ganaba, una fracción liberal, conservadora, ¿no? Más de izquierda, más de derecha, entonces imponía su proyecto de país a través de la Constitución. Entonces luego ganaba la otra, cambiaba la Constitución, la reformaba, imponía su proyecto. Así no se construye una verdadera sociedad, digamos, integrada, en donde todo el mundo quepa. Y entonces, eso fue lo que entendimos. No me preguntes cómo en un país en guerra, con un conflicto civil, cómo pudimos en ese momento entender que ese era el camino. Y logramos convocar a todas las fuerzas políticas. Y entonces, en la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, se sentaron para presidir la Asamblea Nacional Constituyente una persona de la clase política tradicional colombiana, una persona que había sido secuestrada por la guerrilla, y una persona que había pertenecido a la guerrilla que había secuestrado a esa persona. O sea, estaba quien había pertenecido a la guerrilla, que había secuestrado a uno de los líderes conservadores más importantes de Colombia en toda su historia, y ese líder conservador se sentó con esa persona y con una persona de la clase política tradicional. Y esas tres personas lideraron un proceso absolutamente novedoso para la sociedad colombiana de construcción de una constitución que a la mayor parte de la sociedad colombiana le satisface. Construyeron esa confianza? Porque es uno de los temas más complejos. El hecho debe, de alguna manera, confiar y que ninguno de estos sectores se tomara todo y se impusiera por sobre los otros, que son las desconfianzas típicas de procesos como estos. No me preguntes, se alinearon las estrellas. Es decir, teníamos una guerra, vivíamos en guerra, teníamos bombas en las ciudades, teníamos el exterminio de un partido político completo, la formación de grupos paramilitares y el recrudecimiento de los crímenes de la guerrilla. O sea, entendimos que esa era la única manera de poder hacer una cosa bien hecha. Es lo que en derecho constitucional se llama un momento constituyente. Y tuvimos un gobierno que tuvo también la claridad mental de entender que no podía imponer su proyecto político. Fue un gobierno que entendió que tenía que trabajar con las personas reincorporadas de la guerrilla, que también tenía que hacerse cargo de la clase política tradicional, que los sectores más conservadores tenían cosas que decir, y trató con un enorme respeto a todos los sectores. Y ninguno tenía que responderle a un electorado fanático. Esa fue la otra. Los electorados estaban tan cansados de la guerra que no había electorados fanáticos. El problema es cuando estos líderes sienten que tienen que ser radicales para poder responderle a la galería. Y la galería en estos momentos digamos, de la democracia, no solo en América Latina, sino en el mundo, está exigiendo posturas extraordinariamente radicales que sacan del escenario al que no piensa como ellos. O sea, son posturas totalitarias, por decirlo así. Es un pensamiento único. Y así no se construye una verdadera constitución que dure, así no se construye una sociedad en donde quepamos todos, salvo que uno realmente crea en el pensamiento único. Entonces, sí, claro, los otros son enemigos, hay que excluirlos. Yo creo que eso sale mal. No hay Ahora, ninguna las como redes sociales cumplen un rol bien lamentable o relevante en eso. Quizá ustedes no tuvieron en ese momento la presión que se tiene ahora, que es muy fuerte y muy violenta también. Pues la verdad es que los fanatismos han existido sin redes sociales en otros momentos, digamos, el fanatismo que llevó a la existencia de juntas militares o que llevó a lo que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, que a mí me parece que es un experimento de un país fallido. Esos fanatismos existieron. En esos países la mayoría de la población apoyaba esos experimentos. En Venezuela ya no, pero en un momento dado apoyaba experimentos nuevamente, profundamente autoritarios y excluyentes. Entonces yo no creo que las redes sociales tienen un papel tan democratizador como perverso, y depende de cómo las use uno. Y nuevamente, no, la polarización no es un invento de las redes sociales, simplemente se ve más. Refleja, claro, se Claro, refleja con más simplemente se fuerza ve más. nomás, quizás. Pero también pueden servir, claro, uno tiene que pelear contra el algoritmo, uno tiene que pelear contra quedarse en su cámara de eco y oír lo que uno quiere oír. Uno tiene que tratar de abrirse a oír al contrario y dar mejores razones y no quedarse en el confort
de lo que la gente, de oír lo que a uno le parece adecuado. Pero si uno logra salirse de ese confort y entender que el gran desafío de pensar es uno de los desafíos esenciales en la recomposición institucional de un Estado, y para pensar yo tengo que poner a prueba mis ideas y tengo que ser capaz de someterlas a la deliberación pública y a quien piensa distinto, si somos capaces de hacer eso, yo creo que el experimento sale bien. Si hay una fracción que es mayoritaria, impone todo su proyecto político, pues van a estar en 20 años otra vez pensando en hacer una constitución, porque las constituciones son las reglas del juego básicas para que todos podamos caber y los proyectos políticos dependen de quién gane las elecciones. Son unas reglas mínimas en las que nos tenemos que poner de acuerdo y todos tenemos que ceder un poquito. Si no se hace eso, sale mal. Una vez que se eligió la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, ¿cuáles eran las atribuciones, qué podían hacer? El gobierno intentó en un primer momento hacer una especie de asamblea controlada, con unos contenidos muy limitados, un número muy pequeño de personas, unos contenidos muy limitados en el marco de la constitución existente en ese momento. El lema del movimiento estudiantil era el contrario, eso se llamaba una asamblea constitucional, o sea, un cuerpo por fuera del Congreso que reforma a la constitución que ya existe. Ya. Y nosotros insistimos en que la queríamos hacer con toda la gente, es decir, que participaran más personas, con más movimientos, mucho más plural y representativa, y una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, sin límite, sin límite de temas. Es que, Eso fue perdón, lo que se votó. pregunto bien, porque, o sea, pregunto a lo que quiero llegar es, ¿la atribución era solo lo que tiene que ver con una reforma o con la creación de una nueva constitución eventualmente? ¿O Sí. tenían más poderes, como eventualmente, por ejemplo, no sé, como ya ha pasado en otros lugares, plenos poderes por sobre todos los otros poderes del Estado? No, 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 bajo ninguna circunstancia. No se suspendió, no, eso no se puede hacer. Eso nuevamente es autoritario. Y el autoritarismo no construye sino autoritarismo. No, la constituyente hacía una nueva constitución. Y de ahí además surgió lo que se llamó una comisión legislativa que desarrolló algunas de las normas que eran urgentes, como el reglamento del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Eso Ya, pero tenía el que ser mandato era expresamente solo un texto constitución. constitucional. No se suspendió el funcionamiento de las Cortes, sí se suspendió el funcionamiento del Congreso durante el año que la Constitución operó. Eso sí pasó. Y se creó la asamblea, esa comisión legislativa que sustituyó al Congreso ese año. Pero no se sustituyeron a las Cortes, ni los órganos autónomos del control, ni el Poder Ejecutivo, nada de eso se sustituyó. ¿Hubo intención o a alguien se le ocurrió una cosa como esa? No que yo recuerde. Ya, Incluso entonces, hubo mucha polémica sobre la suspensión del funcionamiento del Congreso, pero era muy importante que la constituyente pudiera en ese momento. Y no hubo tampoco una gran oposición. Es que lo que fue extraordinario es que todo el mundo entendió que nos teníamos que poner de acuerdo y que teníamos que ceder todos un poco. Y a pesar de que hubo personas del Congreso que elevaron su voz, en realidad la mayor parte de la gente del Congreso entendió que nosotros teníamos que hacer un rediseño institucional y que para eso la Asamblea adquiría esas facultades constitucionales y luego con la Comisión Legislativa durante un tiempo muy limitado, fue un tiempo muy limitado. ahora, una vez que se constituyeron, ya habían ganado la elección, se demoraron solo un par de semanas en redactar el reglamento. Nosotros hemos visto en Sí. Bolivia, por ejemplo, se demoraron cerca de 7 meses. Es uno de los temas que a nosotros más nos preocupa. ¿Cuáles eran las reglas que ustedes tenían? ¿Cuáles eran, en el fondo, las condiciones en las que tenían que llegar a ese reglamento? ¿Y qué se acordó? Colombia tenía un desarrollo muy avanzado en términos de la deliberación legislativa, el proceso legislativo. A pesar de que esto se ha enriquecido muchísimo desde la Constitución del 91, nosotros ya teníamos avanzado unas reglas básicas de deliberación. Entonces, lo importante es que fuera participativo, o sea, que todo el mundo pudiera participar, que no hubiera reglas de exclusión, que realmente hubiera una especie de deliberación muy robusta, o sea, que a nadie se le excluyera y que todo el mundo pudiera exponer sus ideas y que además hubiera una enorme transparencia. Pero todo eso de forma muy ejecutiva. Y entonces esas cuatro cosas se lograron con unas reglas muy básicas de un reglamento
pues que ustedes pueden conseguir o que les podemos enviar. Fue un reglamento muy básico, porque todo el mundo decidió que iba a confiar en el otro. Es que es la parte más difícil Claro. probablemente. Y fue una Bueno, decisión. Y fue una decisión. O sea, yo decidí de estudiante y luego decidí como promotora de la constituyente que iba a confiar en estudiantes que pensaban completamente distinto a mí y esos estudiantes decidieron que iban a confiar en mí. Y luego los constituyentes decidieron lo mismo. Y así es que se pudo hacer. Otra vez, sin que nadie tuviera que responder a galerías fanáticas, porque las galerías fanáticas hacen daño. Entonces lo que hay que hacer con las galerías fanáticas es simplemente explicarles que así no se construye un modelo de país en el que quepan todos los chilenos y las chilenas, que es de lo ahora que se trata. presiones tuvieron bien fuertes de Sí, sectores relacionados probablemente al narcotráfico. sí. ¿Cómo las vivieron? ¿Cómo pudieron de alguna manera mantenerse un poco al margen de eso? O bueno, o permió finalmente esa presión. Yo creo que no, yo creo que la presión existió de grupos políticos muy poderosos, claro, de mafias, de narcotráfico, de grupos económicos, pero la elección salió bien. O sea, los constituyentes que fueron elegidos de todos los sectores, o sea, mujeres, indígenas, gente de las regiones, sectores muy conservadores, o sea, de las distintas iglesias, eso fue muy importante. En Colombia la Iglesia Católica tenía total preeminencia, de hecho en la Constitución se consagraba un acuerdo con el Vaticano, un concordato con el Vaticano que le daba una prelación a la Iglesia Católica sobre esas. Entonces entraron otras iglesias, pero resulta que las listas que se sometieron a la votación fueron hechas con una enorme cordura y con una enorme sensatez. Y entonces las personas que estaban en la constituyente, o sea, esto no solamente es un problema de diseño institucional, de cómo llegamos ahí, de cómo se abrió la constituyente a distintas voces y perspectivas de un buen reglamento, sino de buenas personas. Y hay buenas personas en todos los sectores, así uno no Pusi- coincida con ellas. Pusieron quórum para las votaciones. ¿Cómo lo votaron también? Artículo por artículo, el texto final Ok. por completo. Entonces, lo primero es cómo elegir, déjame ir a una cosa antes, cómo se eligieron, cómo elegimos a los constituyentes por listas. Entonces, los distintos partidos, movimientos, como te digo, esa exguerrilla que se había reincorporado a la vida civil, por ejemplo, armó una lista en donde había gente de muy diversos sectores ideológicos, pero que le apostaba a la reincorporación de la guerrilla. Entonces, las listas fueron muy bien hechas y eso es muy importante. Y luego, las comisiones, hay distintas comisiones, la comisión que estudiaba los derechos fundamentales, las garantías de los derechos, el régimen económico, que es una cosa muy importante, había un debate muy importante, el régimen político, entonces cómo iba a ser el régimen de partidos, cómo se iba a integrar el Congreso, cómo iba a operar el régimen de gobierno, el funcionamiento de las cortes, había distintas comisiones con personas que estudiaban mucho ese tema y se concentraron en ese tema. Luego se circulaba y al final se proclamó, se votaba por capítulos y luego al final se proclamó el texto de la Constitución. Un proceso, digamos, de deliberación sobre toda la Constitución, por supuesto, de conocimiento de todo de lo que habían hecho las distintas comisiones y se proclamó por unanimidad la nueva Constitución. Bien impresionante cómo pudieron ir sorteando todos esos problemas, considerando el sistema tan polarizado que tenían, que me imagino de haber sido muy parecido a lo que estamos viviendo nosotros también. Ahora, ¿cuál fue el rol de los partidos políticos en el proceso? Yo creo que es fundamental, de las fuerzas políticas. Una cosa buena de la constituyente es que no solo pudieron entrar los partidos formalmente institucionalizados, sino fuerzas políticas nuevas. Em, si los partidos hubieran seleccionado mal a las personas de las listas, esto no hubiera salido tan bien. ¿Y qué significa seleccionado mal? Seleccionado a personas que entienden, que se hubieran quedado en la coyuntura, a personas que crean que su gran aporte histórico es responderle a la coyuntura y no pensar históricamente, o sea, y no pensar en un texto que tiene que perdurar durante 200 años para construir una sociedad más libre, más igualitaria, más equitativa, una ciudadanía más vigorosa, un Estado más responsable de los derechos de la ciudadanía, y eso se construye en mucho tiempo. Y lo bueno es que fueron personas muy convencidas de sus ideas, pero capaces de hacer concesiones, de oír mejores argumentos. Es decir, no había fanáticos en la constituyente. Y si había, eran muy pocos.
Y mirando el Es- proceso ahora, hacia atrás, el texto que quedó, algunas de las críticas que se han hecho, la incorporación a veces de muchas cosas o derechos sociales que no se pueden cumplir. ¿Cómo están yendo esos debates? Ya también tienen nuevos debates respecto a la necesidad de hacer otra reforma. Nunca derechos sociales. Eso es un mito. Colombia tiene un capítulo de derechos civiles y políticos muy robusto y un capítulo de derechos sociales que depende del desarrollo legislativo y que solo en algunos casos excepcionales han sido ordenados por los jueces. Por ejemplo, la Constitución colombiana dice que todos los niños y las niñas tienen derecho a un cupo escolar. Eso es un derecho social, es el derecho a la educación. Y resulta que hay municipios que no tenían la capacidad para absorber toda la demanda. Y entonces hay niños que por su situación de pobreza no podían ingresar al colegio. Y entonces ahí la Constitución dice son derechos fundamentales de los niños, el derecho a la educación. Y ahí las Cortes dijeron, señores, adecúen su presupuesto de manera tal que todos los niños tengan derecho a un cupo escolar. No estamos hablando de nada extraordinario, no están redistribuyendo todo el patrimonio de las personas, no, son derechos sociales que se consideran esenciales en la Constitución y que no han de ninguna manera afectado las finanzas del Estado colombiano. El Estado colombiano tiene unas finanzas tan sanas como las del Estado chileno. El Estado colombiano tiene un banco central que protege la política monetaria, ha sido responsable con la regla fiscal, los jueces han tomado decisiones que han afectado la manera como se distribuye el presupuesto, pero nada extraordinario, con cosas elementales como las que te estoy mencionando. Ahora, ¿cuánto de la Constitución anterior, de 1886, quedó en la nueva? Porque también es una discusión que nosotros tenemos acá respecto a la hoja en blanco. ¿Qué tanto es posible partir de cero? ¿Qué tanto debe mantenerse? También por Pues, temas de tratados internacionales. mira, se mantuvieron las fronteras del Estado, se mantuvo la idea de que hay tres poderes que se controlan entre sí, que articulan su funcionamiento, un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial. Eh, entonces, sí, algunas cosas como básicas se mantuvieron, pero tuvo un giro casi que uno podría decir copernicano. Mientras la constitución anterior centraba todo en la defensa de las instituciones y del poder, porque, porque teníamos que construir un Estado nacional. La nueva constitución centra todo en la defensa de las personas. Entonces, todo se articula alrededor de la defensa de los derechos fundamentales. Entonces, todo el Estado funciona para que podamos tener libertad de expresión, para que la gente pueda tener libertad de movilización, para que puedan tener derecho a la protesta, para que se pueda proteger el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal. Todo está articulado en torno a los derechos de la persona. Entonces, hay una diferencia estructural importantísima cuando tienes una constitución que se articula en torno a cómo un Estado debe ser fuerte y entonces las garantías de los derechos son más bien limitadas y tú le das el giro y dices, no, vamos a construir una ciudadanía robusta, pero claro, para eso también necesitamos un Estado que la proteja. Entonces, todo el andamiaje estatal se construyó para proteger esa ciudadanía robusta. Catalina, finalmente, pensando en la experiencia que ustedes vivieron, todo lo que ha pasado después también y lo que estamos viviendo nosotros ahora en Chile, ¿qué consejo nos podría dar en base a esa experiencia? Que no piensen en la coyuntura, que la idea de imponer proyectos políticos concretos a través de constituciones sale mal, que estudien la historia del constitucionalismo. Eso no ha salido bien en ningún país, en ninguno de los países en donde hay más igualdad, más equidad, más respeto por la dignidad humana, se ha construido a partir de la imposición de un modelo político sobre el otro. Se ha construido a partir de creer, de, digamos, de construir esas reglas comunes que nos sirven para ejercer el gobierno y para hacer oposición con unos límites claros sobre lo que el gobierno nunca puede hacer y unos derechos esenciales sobre aquello que el gobierno tiene la obligación de hacer. Y ahí todos tenemos que ceder un poco. Y ahí construimos, se puede construir. Yo creo que Colombia ha logrado construir, a pesar de todas las dificultades del Estado colombiano, que no tiene felizmente, gracias, no sé, a qué, pero el Estado chileno, esta profunda grieta del conflicto y la guerra. O sea, ayer asesinaron a varias personas, antes de ayer también hubo una masacre, ayer asesinaron también a un profesor universitario de izquierda. Esto no. Y a pesar de eso, nosotros hemos logrado construir una ciudadanía, ¿no? Rebelándonos a la violencia y tratando de domesticar esa violencia, lo cual ha sido dificilísimo y lo hemos hecho gracias fundamentalmente a ese acuerdo constitucional. Entonces, hay muchas cosas Catalina, que se pueden reformar de esa constitución, pero esa constitución nos ha permitido construir esa ciudadanía robusta.
Catalina, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muy interesante ver la experiencia, a ver cómo nos va a nosotros con la nuestra. Pues mucha suerte, mucha suerte. Se necesita paciencia, concertación, apertura y pensar en las próximas 10 generaciones de chilenas y chilenos y no en la simple audiencia coyuntural. Muchas gracias nuevamente, Catalina. Dejamos a todos invitados que sigan junto a nosotros en emol.com.